Seguimos en 5 noches y lo decíamos al comienzo, los datos son el mayor insumo de la industria del siglo XXI, ¿no? Absolutamente. Bueno, ya hablamos de una economía de datos. Los datos personales en este caso, estamos en hablando particular. de eso. Sí, y hay una cuestión que queremos enfatizar, más allá de que en este caso esté involucrada la Municipalidad de Córdoba, es el rol, muchas veces la omisión de controles que tiene el Estado, que es una tarea indelegable frente a aplicaciones de este tipo, y cuando han existido advertencias previas, tomar los recaudos, hacer los chequeos mínimos, ¿no? Totalmente, o sea, tienen una obligación, digamos, no solamente de aplicar la ley, como decía antes, en los casos en los que no se cumple, pero en estos casos en particular, en los cuales es una suerte de concesión de un servicio público, y digamos que si vos sos el que está contratando un servicio, tenés que tener cierto control sobre eso, como hacen con cualquier otra cosa, con la basura, con el transporte, tenés que procurar que esa empresa esté tomando las medidas de seguridad necesarias. Si vos te enteras que los colectivos están yendo a 80 km/h en la calle, y vas a tener algún tipo de responsabilidad, porque sos el encargado de controlar que ese servicio sea prestado de la forma correcta. Entonces digo, en este caso, si bien estamos frente a una empresa privada que claramente no le preocupó el tema de seguridad o cometió un error grave, también es responsabilidad del sector público encargarse de que tomen las medidas de seguridad necesarias, que cumplan con ese contrato y sobre esa analogía vos te podrías extender y pensar que como prestador del Estado, si la empresa de colectivos choca y hay heridos, porque no tenían frenos, y ahora arreglaron los frenos, entonces, bueno, fantástico que ahora tienen frenos, tenemos que ver qué pasó con la gente que se lastimó. En esto es parecido, esta empresa operaba la aplicación esta en la ciudad, la arreglaron corriendo el fin de semana, y bueno, ¿y qué pasó con los datos que estuvieron expuestos a la internet? Ellos dicen que fue porque subieron una versión de prueba y no sé qué. Hay que ver si alguien había visto ya ese sistema de pago antes, desde que ese sistema de pago estuvo disponible, esos datos estuvieron ahí. O sea, no se pagó el incendio. El incendio quizá lo hayan apagado ahora y colgaron los extinguidores. Pero los heridos quedan. Los heridos quedan, el edificio se quemó todo. Y no sabemos cuántos de los 110.000 personas, 110.000 usuarios que bajaron la aplicación, no sabemos cuántos efectivamente han sido perjudicados. Además que no hace falta que sean un porcentaje. Nosotros porque no estamos acostumbrados a tener enemigos y cosas complicadas, pero si uno necesita buscar a una persona muy específica, el abogado de tal, el primo de tal, con esto, los estados grandes guardan estas vulnerabilidades como armas y es las cosas en las que se metía Snowden y toda esa gente. O sea, estas son las armas del cibercrimen. En este caso, esto es una arma gratuita, prácticamente, por la que alguien, conservando esta información, se le puede ofrecer a alguien y decirle, mira, yo te doy esta información de esta aplicación, entonces vos ahora podés conseguir los datos de tarjeta de crédito de alguien en Córdoba, cuánto hay por eso. Bueno, y te puede hacer falta el dato de una persona, los datos bancarios de alguien o el mail de alguien. Imagínate que te llega un mail de MoviePark, que se puede falsificar, ¿no? Y te dice, tenés un acta, puedes entrar a pagarla, si la pagas inmediato son 50 pesos, si no son 5.000. Vos entrás y la pagás, pones tu código de seguridad, y no es MoviePark. Pero yo tenía tu mail, puedo mandar un mail como si fuera MoviePark, y vos pensaste que bueno, esto parece medio creíble, qué sé yo, me llegó un mail de MoviePark, y puse mi tarjeta de crédito como hago siempre. Allá fueron tus datos. Y vos sabés que eso que decís es también un gran ejemplo, porque pasa en charlas, cuando uno habla sobre phishing o sobre este tipo de delitos informáticos, en principio uno cree que la población, el universo alcanzado, es mucho menor de lo que realmente es. Vos empezás a compartir, ya me llegó un mail que supuestamente era una tarjeta de crédito. Sí. ¿Te fijaste? Sí, yo me fijé. ¿Cómo obtuvieron esos datos? ¿No? Me gustaría tocar dos puntos de lo que dijo Gastón. Algo que me parece interesante es una de las razones por las cuales, por ejemplo, de la organización de la que yo trabajo y muchísimas otras organizaciones que ni siquiera están del todo relacionadas con el tema de derechos digitales, exigimos la actualización de las leyes de protección de datos, y es porque una de las obligaciones es justamente informar cuando pasan estas cosas. Veamos cuál fue la respuesta de la empresa al momento en el cual se informó acerca de la vulnerabilidad que tenía. No, bueno, en realidad no es así.
solamente puedes acceder a tus datos, decían, si mal no recuerdo. Después dijeron esta es la versión beta. Digamos, en los países en los cuales ya se han empezado a tomar esto de forma seria, le dicen, a ver, hay algunas leyes que te dicen el menor tiempo posible, hay otras que te dicen 72 horas y me das toda la información de lo que fue esta vulnerabilidad. Si mal no tengo entendido, se les requirió la información a la empresa, en teoría hoy debían entregarla, hasta donde yo sé no fue entregada, no quiero decir nada porque no sé si se entregó, pero tenés que avisar cuál es el nivel de daño que produciste, así como cuando se produce un daño ambiental, que eso de que se rompe un caño de gas, vos tenés que avisar a ver cuál es el riesgo. Estamos frente al mismo caso y acá no nos están avisando de realmente cuántas personas estaban adentro de la casa que se incendió. Lo que pasa es que en este caso ellos no tienen ninguna forma de distinguir quiénes accedían y veían esas tarjetas de crédito y eran legítimos usuarios y quiénes no. Porque si vos recordás usar la aplicación antes de que la cambiaran, no tenías contraseña. Te mandaban un SMS que iba y volvía. Ese SMS no servía de mucho, solamente era la primera vuelta. Y después hacía peticiones y decía, para decir yo soy quien soy, ponía tu número de teléfono. Entonces ellos verán sus registros si tuviesen alguno y dirán, ¿estos son accesos legítimos para ver esa tarjeta de crédito o no? No tienen ni idea. Y quiero volver, perdón, sobre algo, que es que muchas veces la respuesta es atacar al que avisa, ¿no? Bueno. Como tenemos distintos ejemplos, algunos más conocidos, otros, por ejemplo, un conocido de nosotros, Javier Esmaldone, ha tenido que enfrentar una situación arbitraria porque se lo acusa también de filtrar, de mostrar que hay información reservada, muy jodida, al alcance de una persona con conocimientos de programación. Sí, nosotros siempre enfatizamos mucho el rol fundamental que cumplen los que se llaman investigadores de seguridad digital. Que Gastón lo hace de hecho porque, de hecho muchas personas lo hacen como Gastón, es decir, no se dedican a ello. Hay algunos que sí, son empleados o son profesionales contratados, pero hay mucha gente que lo hace sencillamente por un bien a la sociedad directamente, ¿no? Hay muchos otros le que parecía gracioso, como fue el caso cuando empezamos a mirarlo. Después ya no nos causó una gracia. Hay gente que lo hace justamente por una cuestión de diversión, de ver a ver qué tipo de vulnerabilidad hay en algún sistema, como de forma hasta entretenida. Lo que pasó en Alemania, por ejemplo, cuando pudieron acceder a la base de datos de todo el partido de Angela Merkel, por ejemplo. Era un chico, un adolescente que pudo acceder. Y en realidad, digamos, el trabajo que están haciendo justamente es protegernos, porque lo primero que hacen, como es Javier, como hace Gastón, es, che, están exponiendo los datos de toda esta persona. El problema es que la mayoría de las veces la respuesta es, pero ¿dónde? Claro. ¿Cómo? ¿Y qué hay que hacer? No saben. No saben o no les importa, o sea, yo no sé si lo hacen por un tema de que no les importa o realmente porque hay una intención atrás de eso, no sé. Pero realmente muestra una actitud absolutamente contraria a lo que uno esperaría. Claro. Y encima, en vez de decir, gracias por avisarnos, vamos a solucionar esto y vamos a tomar las medidas necesarias para reducir el daño lo que más se pueda, como dice Gastón, muchas veces no sabés, pero podés saber por lo menos cuánto tiempo estuvieron expuestos a esos datos, podés ver comportamientos anómalos en esas cuentas, algún tipo de dato podés recabar para ver cómo disminuir ese daño. El problema es que en Argentina, y nosotros tenemos reiteradas ocasiones, ya en 2015 ahí está el caso de Sorianelo, Sí. Después, no me acuerdo ahora el nombre del otro muchacho, pero también que tuvieron causas judiciales por justamente haber hecho esto, haber avisado de que había vulnerabilidad. Maten al mensajero se llama. Exactamente, es el tema de silenciar al mensajero para que no quedemos expuestos nosotros del error que cometimos. Y eso al mensajero y a otro. Porque en el caso de Esmaldone, por ejemplo, que vinculado al de Gorralik, él mostró que alguien había filtrado esa información. Exactamente. Digamos, él citó, él es un tercero. Le cayeron a él. Pero también, a ver, una de las sospechas es que, y de hecho está en el mismo expediente, lo cual es terrible, es que él es muy vocal y muy activo en las redes sociales contra el servicio de seguridad, digamos, y las medidas de seguridad informática que adoptan, como así también contra el sistema de voto electrónico, exponiendo un montón de datos. Entonces, lo que justamente, no digo esto es lo que creemos nosotros, por lo cual allanaron su domicilio. Lo dice el expediente. O sea, el expediente dice, como es tan vocal en redes sociales, es que lo allanamos porque puede llegar a ser, por sus conocimientos y por las opiniones que tiene, alguien que pueda haber causado Con intencionalidad determinada. un acceso cosa. ilícito a esa base de datos. Perdón, una sola cosita, dicho sea de paso, ese acceso ilegítimo a esa base de datos
fue sencillamente a través de un sistema de phishing, que conocido en el mundo de los delincuentes cibernéticos, digamos, es algo sencillísimo, que es crear una página falsa y sacar los datos, o sea, el usuario y la contraseña. Nuestras fuerzas de seguridad hoy como única herramienta de protección tienen una contraseña. Creo que eso es una reflexión importante que hacer, que digamos, creo que estamos en condiciones de establecer un poco de protocolo en lo que es información tan sensible como la seguridad de la nación, ¿no? Hay algunos que dicen que las organizaciones a veces crean software que se les parece, ¿no? Entonces, si uno entra a la AFIP, dice esto claramente se parece a lo que era la AFIP, pero está en la web ahora. Hay muchos departamentos, te mandan de una página a la otra, pagar una cosa que tenías en un lugar a la otra. Es horrenda. En el caso este de la Movipark pasa parecido, digamos. Uno dice, teníamos unos parquímetros, no sabía si te recibían la moneda, y tenemos a los cuidadores de autos. Bueno, creamos esta aplicación que no te puede cuidar y que no te da garantías. Y si te pasó estacionar el auto y que se lo dejaste a alguien para cuidar, te pasa parecido. Vos le dejás el auto y si se roban los 12 autos que estaban ahí, bueno, suerte. Entonces, y también dicen que la respuesta ante estos incidentes te da la pauta de la madurez que tienen estas organizaciones. Y bueno, claramente es una respuesta inmadura a la persona que alerta, allanarle la casa, quitarle las cosas. Claro. Y bueno, en este caso, en el caso de Movipark, salir corriendo a decir, no pasa nada, no había ningún error, pero está arreglado. Sí, terrible, terrible. Gaspar, ¿qué pasa con la letra chica, digamos, con las condiciones, con los términos de uso y sí, de las aplicaciones donde se establece casi un contrato unilateral, porque uno no puede negociar nada con la aplicación? Tiene que aceptar o aceptar. Exactamente, sí. Son como lo que se conoce como contrato formulario, que es más o menos cuando vas al banco a pedir la cuenta y no puedes negociar nada. Justamente por esa razón es que este tipo de, como decís bien, contratos, porque me van a dar un servicio y ellos van, bueno, a darnos promociones a través de los datos, etcétera, tiene que tener cierto nivel de protección, de regulación a través de una ley que diga, por ejemplo, esto que decía, que decían recién del tema de que te piden acceso a la cámara, por ejemplo. Lucho decía, te bajás una aplicación, claro, y te dice, bajás Movipark y te dice si puedes acceder a la cámara. Con una ley, como hoy las leyes más modernas, digamos, en esta materia, te dicen, no, vos solamente podés pedir los datos que sean esenciales para la prestación del servicio. Por ejemplo, Movipark no tendría por qué pedirte la geolocalización, porque sencillamente vos antes con el parquímetro no hacía falta en realidad. Exacto. ¿No? Con el digamos, hecho de ingresar tu número de patente ya tendría. Ellos pasan con un auto como el que usa Google para hacer el Street View y van detectando con las patentes a ver quién activó el sistema. Sencillamente, si vos activaras el sistema, no haría falta de que le digas dónde estás. Por supuesto. Es nada más a ver si vos lo activaste y estás pagando y nada más. Entonces, lo que necesitamos es una ley que nos defienda, que nos proteja y no quedar a la merced de esto, de que te pidan cualquier cosa, total uno ni siquiera... Primero que la gente no va a estar todo el tiempo viendo los términos y condiciones, seamos honestos. Exacto. Claro. El 99% de la gente no los lee. No los lee. Entonces, lo que hay que hacer es tener un sector público que se encargue de proteger a las personas. Nos tenemos que ir a la pausa, chicos, porque nos están apurando, nos queda muy poquito tiempo. Pero una preguntita nada más a modo de cierre es, ¿qué hacemos? ¿Cuáles son las recomendaciones para cuidarnos? ¿No descargamos aplicaciones? ¿No hacemos tan apocalípticos? Lo mismo que hacemos con las cerraduras, digamos, y la casa hay que prestar atención, revisar, ver quién la hizo. A veces hay que pagar un poquito más para que sea algo seguro. Sí, yo diría lo mismo en lo que es las aplicaciones, tomarse sencillamente la precaución de ver a qué va a acceder, cuando te pida acceso, si no le hace falta, no darle acceso. Cuando alguien ves que te está pidiendo datos de forma excesiva, tengamos la voluntad, a mí me pasa, de decir, ¿para qué querés los datos? Claro. Tener cuidado, es ser un poco más cuidadosos, que no es tanto trabajo tampoco, digamos.